tardes, sean todos bienvenidos. Agradecemos su presencia y puntualidad. Daremos inicio al webinar denominado ¿Cómo evitar multas ante la fiscalización de autoridad de empresas AEM y el Ministerio de Trabajo? Agradecemos la organización al bufete de abogados Guayar y Bomborries con su equipo de la ciudad de Santa Cruz y La Paz. Les hacemos notar que las preguntas las pueden escribir en la barra de mensajes que está denominada QA para que las leamos al finalizar. Les sugerimos que indiquen para qué panelista estará dirigida su consulta o pregunta. Daremos inicio ahora con el primer panelista, que es el doctor Iber Bomborries, con su tema Coyuntura, Marco Normativo, Aspectos Legales y Contables. A continuación, leeremos una pequeña reseña de su currículum. Abogado, graduado con máximos honores de la Universidad Privada de Santa Cruz, máster en mención de honor en Derecho Internacional Privado por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con un posgrado en Derecho Corporativo por la Universidad Católica Boliviana y el Harvard Institute for International Development, así como posgrado en Arbitraje Comercial Internacional y en Arbitraje de Inversión, ambos en la Escuela de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio de Bogotá. Becario en el 39º Programa Externo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, reconocido por la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia por sus aportes al derecho de gas, petróleo en Bolivia. Iber Bomborries es árbitro en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, Centro de Arbitraje de la Universidad Católica del Perú. También ha sido vicepresidente y director de la Fundación Bolivia para el Desarrollo Social y presidente del Centro de Arbitraje de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos. Le cedemos la palabra, querido Iber. Muchísimas gracias, Verónica. De verdad es un verdadero gusto, un honor estar acá pudiendo compartir este webinar con mis colegas, socios y asociados del bufete. Como bien mencionaba Verónica, tanto de las oficinas de La Paz y Santa Cruz. ¿Qué nos motiva a hacer este webinar? Pues básicamente la coyuntura por la cual estamos atravesando como país y probablemente la institucionalidad que cada vez vemos se está activando, está cruzando controles y está generando una suerte, yo diría, de oleada de auditorías, de fiscalizaciones. Podríamos encontrar varias razones o motivos y, sin embargo, sin importar a qué se deban estas razones y estos motivos, creo que es importante y muy necesario poder conocer el trasfondo de todo esto y, sobre todo, qué es lo que se debe hacer desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva del conocimiento de la normativa, su correcta aplicación y, por qué no decirlo también, su eventual impugnación cuando estas acciones de parte de las autoridades del gobierno no condigan con lo que la norma establezca o se considere que se estarían violentando derechos de los administrados. Con esta brevísima introducción y sin ánimo de dilatar más el evento y su inicio, me voy a permitir compartir una muy breve presentación. Le voy a pedir a Verónica que me confirme si es que ya estamos con la lámina. ¿Qué es lo que sucede? Y esto creo que es importante mencionarlo de forma bastante tangencial, bastante sucinta. Debemos recordar que la economía mundial se ha visto bastante golpeada por la pandemia. Hoy estamos ya viviendo los resabios de este trago amargo que nos ha tocado vivir como humanidad. Y Bolivia, por supuesto, no deja de ser ajeno al golpe producto de las devastadoras consecuencias de esta enfermedad. Desde la perspectiva económica y más desde la macroeconómica, la economía boliviana se ha visto afectada, por supuesto, por la pandemia. Y a esto debemos sumarle una coyuntura bastante compleja que estamos viviendo como país. Quien les habla ha tenido la oportunidad de ver lo que es el derecho de gas y petróleo por los últimos 22 años
y hoy en día la industria del oil and gas en Bolivia se está viendo bastante afectada, lamentablemente porque no ha habido reposición de reservas de gas. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque la exportación del gas natural tanto al Brasil como a la Argentina se han constituido durante muchos años en la principal fuente de ingresos de la economía boliviana. Hoy en día vemos con bastante preocupación que estos ingresos se están viendo disminuidos. Por otra parte, debemos sumar el hecho de que las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia también han disminuido por varios factores, entre ellos préstamos que el Banco Central ha hecho a YPFB para la construcción de instalaciones o facilidades como son la planta separadora y la planta de producción de urea y amoníaco. Consiguientemente, hoy en día podemos afirmar que la economía en Bolivia está bastante golpeada. Razón por la cual, a criterio de quien les habla y del estudio jurídico del cual soy socio, consideramos que deben reforzarse todos aquellos mecanismos y controles empresariales y corporativos, porque justamente cuando existen este tipo de coyunturas económicas complicadas o difíciles, es que vemos que las autoridades del gobierno empiezan a activar o reactivar mecanismos que tienden, por supuesto, en caso de no cumplimiento, a imponer multas y sanciones pecuniarias de considerable cuantía. Consiguientemente, creemos que este webinar, que lo hemos preparado con muchísima dedicación para todos ustedes y sin ningún ánimo de lucro, por supuesto, no tiene otro objetivo que ustedes tengan una muy clara visión de qué es lo que está sucediendo desde dos entidades que tienen un control directo o ejercen una fiscalización directa sobre las unidades productivas en Bolivia, que son las empresas, como son la Autoridad de Empresas y el Ministerio del Trabajo. Dicho esto, entramos desde una perspectiva muy básica, y ahí quiero pedir excusas a el público que probablemente tenga una formación técnica y encuentre en estas láminas información muy simple. La idea es poder ayudar a aquellas personas que no tienen una clara visión de cuál es la institucionalidad en Bolivia y hacer un pequeño acercamiento desde lo general a lo específico. La parte que yo quiero hablar es muy básica. Quienes luego me sigan, el doctor Javier Romero, la doctora Jimena Riveros y la doctora Sindel Rupp en la parte societaria corporativa, van a darse cuenta ustedes, van a adentrarse en todo lo que ya es el detalle y no solo en la parte normativa, sino también en la parte casuística y pragmática. Con eso creeríamos que respecto del ámbito corporativo y societario habremos cubierto lo principal y posteriormente mis colegas, el doctor Fernando Lemaitre y el doctor Andrés Ríos, pues nos hablarán de la parte del derecho laboral con una variante importante que tiene que ver con la reincorporación laboral. Sin mayor dilación, quisiera comentarles que respecto a la Autoridad de Fiscalización de Empresas, esta entidad del Estado está vigente desde el año 2009, en virtud de un decreto supremo, el 0071, y que tiene por objetivo supervisar, controlar y fiscalizar a las empresas en lo relativo a ¿qué? Al gobierno corporativo, a la defensa de la competencia, a la reestructuración de empresas y al registro de comercio. Respecto a esto último, lo que es la fiscalización de las empresas en sí y su actuar cotidiano, encontramos que la resolución administrativa 52-2011, que en su momento se dejó sin efecto y luego se la revivió, si vale el término coloquial, es actualmente el régimen sancionatorio para todas las empresas en Bolivia. Y cuando hablamos de empresas tenemos que hacer mención, y la doctora Jimena Riveros, abro paréntesis, quien hoy día está celebrando su cumpleaños y nos acompaña en este webinar, nos comentará sobre las empresas unipersonales, sobre las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. No haremos mención a los otros tipos societarios, como las sociedades colectivas, comandita simple y comandita por acciones, porque prácticamente son inexistentes dentro del ámbito o el marco corporativo o empresarial boliviano. La naturaleza administrativa, y esto no es un dato menor de esta resolución de la 52-2011, encuentra sujeción en la Ley del Procedimiento Administrativo 2361. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque en algún momento, si a alguno de ustedes les surge la vía
de la impugnación de cualquier sanción que se la van a comunicar a través de una resolución administrativa fundada, pues justamente será esta la vía que se debe seguir para tratar de dejarla sin efecto, ¿sí? La vía administrativa. El objeto de esta resolución no es otro que reglamentar la aplicación de sanciones administrativas en el marco de la jurisdicción y competencia de la AEM. El alcance va a todas las personas naturales o jurídicas que sin distinción alguna desarrollen actividades en el ámbito comercial en territorio nacional. Aquí probablemente para quien no es abogado le llame la atención que si estamos hablando de empresas, ¿por qué se hace mención a personas naturales? Pues tenemos que mencionar y señalar que las empresas unipersonales están constituidas justamente por personas naturales o individuales y por lo tanto también están contenidas dentro del alcance de la fiscalización de la AEM, también al ejercer por supuesto el comercio como una actividad usual o recurrente. El carácter administrativo de las sanciones son aplicadas, dice la norma, independientemente de la imposición de penas por autoridad competente cuando implique la comisión de delitos, de actos delictivos o responsabilidad civil que tiene que ver con resarcimiento de daños y perjuicios, lo que también se conoce como la reparación, compensación o indemnización. Entonces, cuando estamos haciendo mención o alusión a estas sanciones, a este marco sancionatorio, tenemos que tener claro que no exime el hecho de que la AEM esté sancionando a la empresa, no exime, no libera de cualquier otra sanción que pudiese imponerle una autoridad competente, jurisdiccional, se me ocurre en el caso, como dice la misma norma, de actos delictivos. Ingresando a lo que son las sanciones, básicamente se dividen en 4. Las amonestaciones, que son simples llamadas de atención escritas que la AEM puede realizarle a una empresa. Las multas, que siendo muy sinceros es lo que hoy más nos podría preocupar, tienen que ver con una porcentualidad, vamos a ver enseguida cuál es la base de cálculo que utiliza, que deben cancelarse, dice la misma norma, o pagarse dentro de 10 días y que se las va a expresar o van a quedar reflejadas en las resoluciones en UFBs como la moneda de pago. La suspensión temporal de funciones es la tercera sanción que establece esta norma, concordante con el artículo 331 del Código de Comercio, que dicho artículo establece la obligatoriedad de las sociedades anónimas. Este artículo únicamente es atributivo de las sociedades anónimas de publicar su memoria en una base anual. En caso de que no se cumpla con la publicación anual dentro de los 6 meses del cierre de la memoria de la sociedad anónima, y esto no es menor, la norma, tanto el Código de Comercio como esta resolución que estamos analizando, establece la suspensión del presidente y el gerente general, dice este reglamento, hasta por 6 meses, sin perjuicio de que se deba inscribir o registrar la memoria. Y finalmente tenemos la suspensión de la matrícula comercial, es decir, como la cúspide, el punto cúlmine de este régimen sancionatorio, tenemos la inhabilitación temporal de realizar actividades a la empresa y que las responsabilidades puedan derivarse en las distintas instancias jurisdiccionales. ¿Cuáles son aquellas acciones u omisiones que terminan generando multas? Por ejemplo, no matricularse en el registro de comercio, que suena bastante obvio, o la falta de la actualización de la matrícula. Asimismo, la falta de registro de actos jurídicos comerciales, que son bastantes, entre ellos las juntas generales extraordinarias que se plasman en un acta, pues las actas tienen la obligatoriedad de registrarse ante el registro de comercio. Esa es una de muchas otras obligaciones que prevé la normativa comercial en Bolivia. Lo propio con la falta de registro de fianzas, por supuesto esto aplicable a directores y síndicos en el caso de una sociedad anónima, síndico si fuera uno, comisión fiscalizadora si fuera un cuerpo colegiado, lo establece el mismo código, el mismo cuerpo normativo. También se sanciona el incumplimiento a solicitudes de documentación. Y aquí la doctora Sindelrup, me anticipo un poco de lo que va a hablar, ha venido la EMP, si vale el término coloquial también, y disculpen que no es ni técnico ni jurídico, ha lanzado una ráfaga de combinatorias para que las sociedades anónimas presenten sus documentos societarios en plazos muy cortos. Nosotros hemos tenido decenas de solicitudes de nuestros clientes y todas hechas como una copia de cada una, es un copy-paste básicamente que se ha hecho para solicitar documentación.
Ahí acaba el tema. ¿Será que piden más documentos? Yo estoy seguro que sí. Simplemente este es un primer round, por decirlo así. Es una primera etapa, es la fase 1 de fiscalizaciones que se vienen, y no me extrañaría, por favor, y aquí prestemos oído, porque probablemente de toda la gente que nos acompaña en este webinar, no muchas sean sociedades anónimas, considerando que estas ocupan un 5 a 7% de la base general de empresas registradas en el registro de comercio. La mayoría son unipersonales, pero que también es considerable el número de las SRLs, que a criterio de quien les habla, y esta es una opinión muy personal, van a ser las siguientes en ser fiscalizadas. Luego de la falta de registro de fianzas, también el incumplimiento a solicitudes de documentación, les decía, que es lo que está haciendo actualmente la EMP. El no presentar los documentos es pasible de sanciones. La negativa inspección administrativa, de igual manera. La ausencia de documentación legal, contable y financiera. Muchas veces la gente que trabaja o que es dueña de empresas dice: yo tengo que presentar ante la EMP únicamente documentación legal. Nada más falso. Hay un cúmulo de requisitos, enseguida los vamos a ver de forma muy superficial, simplemente les voy a mostrar una lámina. Exige también la presentación de documentación financiera y contable en forma y en fondo, ¿sí? Es decir, la parte sustancial, es decir, el contenido de la documentación contable, e inclusive aspectos formales también que exige el Código de Comercio. Negativa revisión de documentación legal, contable y financiera, incumplimiento de resoluciones administrativas sancionatorias, por mencionar algunas. Lo que les comentaba hace algún momento, ¿cuál es el tipo de multa que se aplica? Ahí tenemos las obligaciones, solamente algunas de ellas, la base legal y el rango de aplicación de la multa de la utilidad bruta. Las sanciones están íntimamente relacionadas con la utilidad bruta de la empresa, lo cual es bastante complicado. No estamos hablando de utilidad neta, estamos hablando de ventas totales, lo que es la utilidad bruta. Entonces, no se le estaría descontando todo lo que son los gastos, ¿sí? Testimonio y constitución de la empresa, por decir algo, el 5%, y hay un porcentaje que aplica a cada una de ellas. Y lo que les decía hace algún momento, lo que es la documentación contable financiera, tanto lo que es la presentación de estados financieros, reporte detallado de inventario, los libros mayores, los libros de registros diarios, etcétera, etcétera. El caso de que no se los tenga en fondo y en forma, es decir, que no respeten los requisitos o las formalidades, así como el contenido de los mismos, pues también es susceptible o pasible a sanciones. ¿Qué pasa si una empresa no tiene utilidad? Ustedes se preguntarán, me voy a adelantar a esa pregunta. En ese caso, la misma norma prevé que la base para el cálculo de las sanciones va en función a la sumatoria de todos los saldos positivos dentro del rubro patrimonio. Eso los contadores lo entienden muchísimo mejor, pero lo importante es saber que en caso de que la empresa no arroje utilidades y tienen que sancionarla, no basta con el hecho de decir: señores, ustedes no me pueden sancionar porque mi empresa no arroja utilidades. De todas formas, lo que se hace es sumar los saldos positivos dentro del rubro de patrimonio. Finalmente, dos láminas muy cortas, ejemplificativamente, y aquí viene el tema de las porcentualidades. El importe en el caso de la utilidad bruta, si es que la empresa vende de 0 a 10 millones, el 5%, de 10 millones 1 a 20 millones y 4%, y así sucesivamente. Es decir, las multas son cuantiosas. Eso es lo importante que ustedes lo tengan presente. No es un tema menor, no es un incumplimiento, un deber formal como puede suceder ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Estamos hablando que la Autoridad de Fiscalización de Empresas, cuando sanciona, lo hace en base a estas tablas, a estas porcentualidades, y son valores por lo general significativos. Y finalmente, el importe de los saldos positivos. Lo mismo si es que estos suman dentro del rubro patrimonio de 0 a 5 millones, de 5 millones 1, etcétera, a la porcentualidad del 5 hasta el 0.5% en caso de que la empresa tenga un saldo positivo patrimonial de 160 millones de bolivianos en adelante. Básicamente, esa es la presentación. Quiero agradecerles su atención y, Vero, te paso el micrófono para ir con el siguiente expositor. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, querido Iber. A continuación, siguiendo con el webinar, vamos a presentar al doctor Javier Romero Mendizábal con el tema Transición de Fundempresa al CEPREC. El doctor Javier es abogado de negocios, graduado con mención especial de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca,
cuenta con posgrado en Derecho Empresarial y Derecho Corporativo en la Universidad de San Sebastián de Santiago de Chile. El curso superior en Derecho and Law on Digital Business de la Universidad de Salamanca. Fue analista jurídico en la concesionaria de Registro de Comercio de Bolivia, Fundempresa. Fue consultor internacional de la Comisión Andina de Juristas en distintos proyectos en la región. Asimismo, fungió como director del área de Estado de Derecho de Desarrollo Humano de la Fundación Buen Gobierno. Actualmente brinda asesoramiento en base diaria a empresas nacionales e internacionales en diversos proyectos, contrataciones públicas y privadas en el área de petróleo, gas, energía, minería y construcción por más de $1.000 millones. Ha publicado decenas de artículos jurídicos especializados en materia civil, comercial, administrativa y constitucional en diversos medios impresos y digitales de América Latina. Al presente, integra la nómina de árbitros del Centro de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz y ostenta la membresía de socio del Club Español de Arbitraje. Es jefe del Departamento de Derecho Societario y dirige la práctica en contrataciones con el Estado en la oficina de Santa Cruz del estudio Wire y Von Borrier, del cual es socio. Le cedemos la palabra, estimado doctor. Muchísimas gracias por tan gentil presentación. Resulta claro, bien mencionaba el doctor Von Borries desde una perspectiva macro, que en Bolivia hemos venido sufriendo profundos cambios recientes a nivel institucional y pues es imprescindible tomar conciencia como empresas, como comerciantes de los cambios que se han venido desarrollando para poder afrontar de mejor manera estos procesos de fiscalización que se están desarrollando por parte de diversas entidades. Justamente en esa línea, yo me voy a permitir en este instante iniciar con la presentación preparada. Quiero hacer referencia expresa a la transición vivida de Fundempresa al CEPREC. ¿Por qué toco esta temática el día de hoy? Porque se me ha permitido, precisamente porque estas entidades que administran el registro de comercio son las encargadas de inscribir los actos obligatorios por ley que deben registrar todas las sociedades comerciales y empresas unipersonales del país. En base a estos registros, la autoridad de empresas efectúa un análisis y valida conforme al Código de Comercio si es necesario aplicar o no multas. En este sentido, voy a hacer un breve repaso inicialmente de la parte histórica del registro de comercio para comprender muy bien cómo se ha dado esta evolución, ciertamente sui generis por lo que vamos a ver a continuación. Ni bien nace el Código de Comercio en actual vigencia de Bolivia, que es del año 70, del año 1977, hoy estamos todavía con este código y es bueno que las empresas lo sepan, con los pros y contras. Es un trabajo, por supuesto, sólidamente realizado. Sin embargo, ya va siendo necesario sumar esfuerzos para hacer una reforma a la brevedad posible. Se han desarrollado ciertas iniciativas al respecto en años recientes. Lastimosamente esto no finalmente se ha producido. Sin embargo, hacemos mención de este código porque justamente con su nacimiento se crea la Dirección General del Registro de Comercio y Sociedades por Acciones, RECSA, que estaba encargada de la administración del Registro de Comercio de Bolivia. Esta entidad, por falta de una base de datos y un trabajo institucional adecuado, lastimosamente ha dejado muy poco respecto del registro de los actos comerciales de las empresas, y no es sino el año 1998 cuando se da la creación del Servicio Nacional de Registro de Comercio, que es el SENAREC, una entidad ya con independencia de gestión administrativa, técnica y legal, pero dependencia del Ministerio de Desarrollo Económico y el Viceministerio de Industria y Comercio. El SENAREC lastimosamente arrastró los mismos problemas que en su momento el RECSA venía teniendo, y el año 2001, una entidad privada sin fines de lucro como es la Fundación para el Desarrollo Empresarial, conocida como Fundempresa, previa licitación pública nacional, suscribe con el Estado boliviano un contrato de concesión por 20 años para la operación del Servicio de Registro de Comercio. ¿Okay? El Registro de Comercio de Bolivia tiene que ser comprendido también en función de los hechos recientes desde el año 2020 a la fecha. Habíamos mencionado el antecedente de Fundempresa, encargada de ser la concesionaria del Registro de Comercio,
pues a partir del Decreto Supremo 4356 del año 2020 es que se amplió esta concesión del servicio público del registro de comercio por un plazo adicional de 15 años. Esto se efectúa durante el gobierno de Yanine Áñez. Ese mismo año, el año 2020, se abrogó el Decreto Supremo y se autorizó expresamente al ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural no solo a dejar sin efecto la adenda suscrita, sino también a iniciar acciones legales. Todos ustedes conocen que a día de hoy hay un juicio de responsabilidades porque no se realizó la respectiva licitación pública que estaba mandada así en el contrato de concesión. ¿Cómo llegamos al CEPREC después de estos sucesos? El Decreto Supremo 4596, ya de 6 de octubre de 2021, crea esta entidad denominada Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, acrónimo CEPREC, una entidad pública descentralizada con personalidad jurídica, autonomía y gestión administrativa, financiera, legal, técnica y también patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Como particularidad, el CEPREC tiene una sede principal fijada en La Paz. Acá ya se advierte un primer cambio respecto de la concesionaria del registro de comercio Fundempresa, que tenía dos oficinas, una del área oriental y otra del área occidental, con igualdad de jerarquía, y pues esta descentralización ciertamente era beneficiosa para los usuarios. Hay que decir también que el CEPREC puede fijar y determinar oficinas y sucursales en el resto de departamentos del país. A nivel de administración de recursos, el 50% de lo generado de los registros e inscripciones que hacen las empresas va para gastos de funcionamiento, operación e inversión en el CEPREC, y el saldo se transfiere directamente al TGN. Por supuesto que esto puede ser modificado posteriormente. ¿Cuáles han sido las pautas de la transición institucional? Fundempresa prestó el servicio con absoluta normalidad hasta el 31 de marzo de este año. El CEPREC ya inició funciones al día siguiente, el 1 de abril de 2022, no sin afrontar ciertos problemas y ciertos inconvenientes que han afectado a muchas de las empresas. Ha habido trámites inicialmente sobre los cuales no se podía hacer un registro, no estaban habilitados. Vamos a abordar a continuación ciertas pautas respecto de los mismos. Sin embargo, es muy importante considerar que esta tarea paulatina se ha ido superando poco a poco y ya a día de hoy existe una mayor normalidad para el registro de ciertos actos comerciales. ¿Qué hizo como parte de esta transición? Fundempresa entregó al CEPREC el archivo físico original de toda la documentación y trámites registrados a nivel nacional por las empresas, así como la estampería de archivo de la oficina de archivo que existía a nivel nacional. También se entregó los datos de las empresas, actos, trámites, documentos y cualquier registro consignado en la base de datos que se generó durante 20 años que la concesionaria administró el registro de comercio. El respaldo magnético de la documentación, por supuesto, también fue entregada, los certificados, publicaciones y trámites, y el software también requerido para acceder a la lectura de documentos, el respaldo magnético, la base de datos del registro de comercio, el código fuente y sus reglamentos técnicos. Todo esto, señores, fue entregado en su momento por Fundempresa al CEPREC. Dicha esta parte inicial, que estaba referida más a la institucionalidad y este tránsito que se da de Fundempresa al CEPREC, corresponde abordar los manuales de trámites del registro de comercio. ¿Por qué? Porque a día de hoy se han presentado ciertos cambios importantes de cara a las fiscalizaciones que viene desarrollando la Autoridad de Empresas. El primer hito relevante en este caso es la Resolución Ministerial 72 del año 2020, la cual aprobaba el Manual de Procedimiento de Trámites del Registro de Comercio y autorizaba la implementación ya del uso de la firma digital o electrónica para los trámites de dicho manual, conforme por supuesto a su aplicación y pertinencia tecnológica. Esto se da todavía cuando la concesionaria del Registro de Comercio Fundempresa estaba haciendo administración del Registro de Comercio de Bolivia. Es muy importante porque se da paso, se da cabida a los trámites bajo una modalidad virtual.
La resolución a la que estoy haciendo referencia se emite en el marco de la Ley 164 de Desarrollo de Tecnologías y su decreto reglamentario, la Ley 779 de desburocratización para la creación y el funcionamiento de unidades económicas y la Resolución 60-2019 para la autorización a Fundempresa justamente de cara a implementar servicios y trámites en línea, como les he comentado. ¿Qué es lo que sucede? Surge esta norma y se advierten, y así se hizo también en ciertos foros públicos, privados, ciertos errores e imprecisiones del manual, más allá de la buena voluntad de generar una posibilidad virtual de realizar los trámites. Estos errores deben ser corregidos el 18 de junio de 2020 a través de la resolución 116, donde se aprueba una nueva versión del manual de procedimiento de trámites. Sin embargo, al existir todavía trabas desde este punto de vista, tiene que haber una nueva resolución el 30 de diciembre de 2020 para suprimir el requisito de firma digital en una serie de trámites que estaban trabados, no se podían desarrollar y estaban afectando, por ende, a las empresas a nivel nacional. La versión más reciente del manual, que todavía era aplicado por Fundempresa, se aprobó finalmente con resolución ministerial 22-2021 el 26 de enero de 2021. Esto es importante porque este es el manual que sirve de base para la nueva guía de trámites que eventualmente sacó el CEPREC y que es la que a día de hoy está rigiendo. Evidentemente, con resolución administrativa 24-2022 de esta entidad, se aprueba la guía del Registro de Comercio de Bolivia con 57 trámites desglosados, de los cuales 15 son presenciales, 12 de ellos son virtuales y 30 son de carácter mixto. Se aprueba también el nuevo tarifario de costos de estos trámites y se establece que durante la gestión 2022 no será necesario el llenado de la encuesta anual de unidades económicas para actualizar la matrícula de comercio. Dicho esto, ya finalizando, voy a referirme muy puntualmente a dos aspectos que tienen que ver con notas en torno a este aspecto fundamental, novedoso del manual de trámites que se está aplicando al día de hoy. Es la famosa firma digital, en este caso para las actas, que es el trámite número 21 de la guía de trámites a la que he hecho referencia. ¿Okay? Se está permitiendo a día de hoy el registro de actas con firma digital de quienes acuden. Vamos a analizar un poco y muy brevemente los antecedentes. El año 2008, ya una resolución muy conocida, que es la 36-2008, autoriza a todas las sociedades anónimas a celebrar reuniones de directorio por videoconferencia, en tanto los estatutos no dijeran lo contrario. Ya la resolución ministerial 146-2020, envuelta en cierta polémica, deja sin efecto esta resolución y dispone ya que todas las sociedades comerciales pueden elaborar y desarrollar de manera presencial, virtual o mixta todas sus reuniones societarias. Se amplía este universo no solo a las reuniones de directorio, sino también a asambleas de socios en las SRLs, juntas generales de accionistas en las sociedades anónimas. Seguramente se va a profundizar más adelante por parte de mis colegas. Sin embargo, esto no puede dejar de considerar algunos artículos de aquel código que les he comentado que a día de hoy está vigente y que es de la década del 70. Los artículos 205, 283 respecto de que a las asambleas y las juntas deben celebrarse en el domicilio de la sociedad, un concepto construido hace tantas décadas atrás. El artículo 301 del Código de Comercio que establece las formalidades para la suscripción de actas, pues eventualmente esta resolución puede llegar a tener problemas por un concepto de jerarquía normativa que está reconocido en la Constitución Política del Estado, que establece una gradación, una aplicación preferente de ciertos tipos de norma sobre otros. Finalmente, en torno a este tema de la firma digital, es imprescindible mencionar la firma digital de los notarios de fe pública. ¿Por qué? Porque aplican prácticamente a todos los trámites que están previstos bajo modalidad virtual a día de hoy en la guía que aplica el CEPREC. El año 2019, el 23 de agosto, para ser más exacto, se produce una resolución administrativa del MIRNOPLU que también es un hito muy relevante. Vamos directamente a la definición que acuña sobre documento notarial digital, estableciendo que es un documento protocolar, extraprotocolar o segundo traslado que se emite mediante el sistema informático del notario plurinacional, donde los notarios de fe pública elaboran, redactan, intervienen, autorizan, registran y firman digitalmente
confiriendo fe a los actos, hechos, negocios jurídicos o circunstancias que presencian. Esto es fundamental entender. A día de hoy, los notarios han empezado a emitir documentos con firma digital. No obstante, la propia naturaleza de la función de los notarios, que implica presenciar ciertas circunstancias, hace que todavía sea necesario que las partes que acuden a protocolizar un documento tengan que estar presencialmente ante el mismo. Llegará algún día, eso será materia seguramente de otro espacio posterior de análisis, donde los documentos 100% digitales pasen a un notario firmados digitalmente para que éste también haga la firma digital y ese trámite se puede escribir, inscribir, registrar y tenga plena validez, pleno valor legal. Queda claro que una de las experiencias público-privadas que ha funcionado mejor, quizá la que más ha sido sin duda la de Fundempresa, ha sido una asociación público-privada muy exitosa, no porque Fundempresa no haya tenido errores, sino porque se ha orientado mucho a prestar un servicio que priorice las necesidades de los usuarios en primer lugar. Eso ha ayudado a perfeccionar muchos de los procesos, a ordenarlos, a generar tiempos que sean muy favorables para que las empresas registren sus actos y pues esto no hace sino marcar una vara muy alta para el CEPREC como entidad estatal, que poco a poco está buscando también acomodarse y generar nuevos lineamientos para favorecer a las empresas, ¿no? Queda claro que como comerciantes, como empresas, quienes hoy gentilmente nos acompañan, tienen que tener conciencia de este tránsito, de este paso institucional que se ha dado, también para entender mejor cómo vienen estos procesos de fiscalización y cómo afrontarlos de una manera apropiada. Está claro que si algo nos ha enseñado la teoría evolutiva es comprobar que la adaptación es una forma imprescindible y fundamental para cualquier manera de subsistencia. Las empresas, por supuesto, no son excepción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Javier. Para continuar con el webinar, a continuación vamos a invitar a la doctora Jimena Rivero desde la ciudad de La Paz con el tema Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Unipersonales, los requisitos. La doctora Jimena es abogada graduada de la Universidad Católica Boliviana, máster en Administración de Empresas, graduada con honores de la Escuela Europea de Negocios. Cuenta con un diplomado en Derecho Empresarial y Negocios Internacionales. Jimena cursó una especialización internacional en Seguridad Minera y una especialización internacional en Medio Ambiente en Minería, ambas otorgadas por la Cámara Minera del Perú, entre otros cursos de especialización. Jimena trabajó como asesora legal interna de la empresa minera Inti Raymi S.A. y fue jefe de oficina del Registro de Comercio de Bolivia, Fundempresa, durante 7 años en la ciudad de Cochabamba. Fue catedrática de Derecho Comercial en la Universidad Privada Boliviana, con sede en Cochabamba, y de Derecho Empresarial en el Centro Empresarial Latinoamericano, CEMLA. Jimena tiene amplia experiencia asesorando clientes en transacciones comerciales complejas, derecho societario, contratos y operaciones mineras, derecho contractual y comercio en general. Te cedemos la palabra, querida Jimena. Muchas gracias, Verónica, por la cordial bienvenida. Es para mí un honor formar parte de este panel y de este webinar con mis compañeros. Ahora yo estoy comenzando el trabajo acá en el bufete Guayar y von Borries. Estoy muy honrada de formar parte de este equipo. Así que a continuación, si me permiten compartir mi pantalla, yo voy a compartirles todos los requisitos necesarios para registrar los principales trámites ahora en el CEPREC, antes Fundempresa, como explicaba bien el doctor Romero. Y yo lo que quiero comenzar esta tarde a explicarles son primeramente los requisitos necesarios para registrar una empresa unipersonal o un comerciante individual, que como bien decía el doctor von Borries, es una persona que se dedica al comercio en forma habitual, entonces se registra como comerciante individual. En este caso, el costo que tiene actualmente este trámite ante el CEPREC es de 130 bolivianos y el trámite, como casi todos los trámites ahora del CEPREC, toma 24 horas, aunque tengo entendido que están sufriendo una serie de retrasos por el momento. Me imagino que es hasta la adecuación total del CEPREC, pero el trámite
debería tomar 24 horas. Y no olvidar que para registrar una empresa unipersonal o comerciante individual, previamente se debe realizar un control de homonimia. Este control de homonimia consiste en verificar si alguna otra empresa o sociedad en Bolivia cuenta con esa denominación o razón social dedicada al mismo objeto. Esto es muy importante. ¿Y por qué lo decimos? Porque no es lo mismo que yo puedo tener una farmacia Victoria y una zapatería Victoria, porque los objetos son diferentes. Entonces, mientras la actividad no sea la misma, el nombre puede ser el mismo. Pero si la actividad es la misma, es importante realizar este trámite de control de homonimia y verificar que no existe otra empresa dedicada a lo mismo con una denominación similar. Entonces, lo que les decía es que la empresa unipersonal es un comerciante individual, que es una persona natural que ejerce el comercio de forma habitual. Entonces, los requisitos para el registro son primero el formulario virtual, como hablaba bien el doctor Romero. Ahora los formularios son virtuales de inscripción, que estos formularios tienen carácter de declaración jurada y la aprobación se hace vía ciudadanía digital. En los casos en que la empresa sea regulada, solamente en este caso, se necesita además cargar en formato PDF la autorización emitida por el ente regulador, pero esto es solamente casos en los que son empresas reguladas. No hay mayor trámite para la empresa unipersonal, es un trámite muy corto, muy sencillo y no hay mucha explicación que dar al respecto, así que podemos pasar a la SRL o Sociedad de Responsabilidad Limitada, que esta sociedad es aquella que el capital está integrado por cuotas de capital. Esto es muy importante decirlo porque no está conformada por acciones. Quiero, además de darles un listado de los requisitos, darles algunas recomendaciones al momento de registrar sus sociedades. La SRL no tiene nunca acciones, es decir, que no tiene títulos negociables en la bolsa, sino que el capital se divide en cuotas de capital. Entonces, el giro de la SRL se efectúa bajo una razón social, también que puede ser el apellido de los socios, o una denominación, y se sigue con el aditamento SRL o LTDA limitada para distinguir el tipo societario. ¿Qué puedo decirles sobre los socios? En la SRL se dan un mínimo de 2 socios, tiene que haber mínimo 2 y máximo 25. Entonces la SRL se refiere más a sociedades pequeñas, de mayor confianza, control interno, y estas SRLs son más familiares, podríamos decirlo así, que las SAs o sociedades anónimas, que voy a pasar a explicar posteriormente. Estas sociedades están reguladas por el Código de Comercio en los artículos 195 al 216. El capital en estas sociedades se divide en cuotas de capital, como les decía, que deben tener un valor de bolivianos 100 o múltiplos de 100. Esto es importante porque deben existir números enteros. Esto para evitar problemas con los votos. Una cuota de capital da derecho a un voto en la asamblea de socios. Por tanto, si yo tengo 5,2 cuotas de capital, este 0,2 me traería un conflicto en el tema de votación en asambleas. Por eso es que la recomendación es que siempre sean los números enteros de las cuotas de capital, siempre divididos en múltiplos de 100. El aumento de capital, he tenido la oportunidad de leer durante mi tiempo en la empresa varias constituciones de sociedad donde hablaba de aumentos de capital mediante simples asientos contables. Esto es otro error en el que incurren los comerciantes al querer registrar aumentos de capital mediante simples asientos contables, y esto no es posible, porque el mismo Código de Comercio expresa que cualquier modificación a la Constitución debe ser realizada mediante un testimonio modificatorio a la Constitución, que a su vez debe estar aprobado previamente por una asamblea de socios cumpliendo todas las formalidades requeridas. Por tanto, los aumentos de capital necesitan una asamblea previa y una modificación a la Constitución. Sobre el objeto, les hablaba que no pueden haber 2 sociedades con la misma denominación que se dediquen a lo mismo. Es por eso que es importante que el objeto sea preciso y determinado. Yo no puedo poner en mi escritura de constitución que mi objeto va a ser dedicarme al comercio en general, porque esto ya se sale de este requisito del Código de Comercio. Por tanto, debo especificar a qué actos de comercio se va a dedicar esta sociedad.
Y por último, la última recomendación para las SRLs es la prohibición de extraer dinero a cuentas personales. Como les decía que es una SRL a veces familiar, puede surgir la tentación de que los socios extraigan montos a cuentas personales sin realizar la respectiva distribución de utilidades, que tiene que ser fruto de un balance de gestión aprobado. Entonces, este retiro no es posible y por supuesto era importante mencionarlo acá. En cuanto ya a la lista de los requisitos de la SRL para su inscripción, necesitamos el mismo formulario que les mencionaba, el formulario virtual de inscripción, que tiene carácter de declaración jurada y también con la aprobación vía ciudadanía digital. El segundo requisito es el testimonio de la escritura pública de constitución social. Este testimonio de constitución debe adecuarse al artículo 127 del Código de Comercio, el cual establece un listado de todos los requisitos y normas que debemos cumplir al momento de constituir una SRL. Al momento se puede realizar todo en forma virtual. Esta es una ventaja que no existía en Fundo Empresa, y en el CEPREC sí se puede cargar los testimonios en forma virtual con la firma notarial que mencionaba el doctor Romero. Ya no es necesaria la presentación física de la documentación. Al momento de constituir esta SRL no es necesario que exista un acta de fundación. Esta es una diferencia que hay con las sociedades anónimas. En la SRL, al momento de constituirla, no necesitamos que los socios firmen un acta, porque todavía la sociedad no existe, existe a partir de su registro. Por tanto, no necesitamos ningún acta, simplemente el testimonio de constitución que esté suscrito por todos los socios que van a formar parte de la sociedad. El tercer requisito es el testimonio de poder otorgado al representante legal. Este poder tampoco necesita un acta de nombramiento, simplemente que esté firmado y otorgado por todos los socios miembros de la sociedad de responsabilidad limitada. Y sí es importante también mencionar que en caso de que el apoderado sea extranjero, necesitamos que tenga una radicatoria en el país, es decir, necesitamos demostrar su visa con objeto determinado o visa por un tiempo de 2 años. Hay varias modalidades, pero ese es el caso de que sea extranjero. Y bueno, hablábamos del costo para la publicación en la Gaceta Electrónica. Este es otro cambio interesante que se hace, porque antes la publicación tenía que hacerse en un diario de circulación nacional y era muy costosa. En cambio ahora es mucho más económico y se hace en la Gaceta Electrónica. Y creo que el costo son solamente 192 bolivianos, entonces es bastante más económico. Esto en cuanto a los requisitos de la SRL. Bueno, y lo último sería que cuando la SRL es regulada por ley, también necesitamos cargar la autorización que la emite el ente regulador. Algunos otros requisitos, algunas otras recomendaciones. Podríamos hablar, bueno, de las utilidades que les decía que necesariamente tienen que ser resultantes de un balance y ser aprobadas por la asamblea de acuerdo al cierre de cada gestión económica de la sociedad, dependiendo a lo que se dedica. Ustedes saben que las empresas comerciales cierran balance al 31 de diciembre de cada año, las empresas industriales al 31 de marzo y así con otras fechas del año. Posteriormente podemos pasar ya a lo que es la sociedad anónima. En la sociedad anónima sí se necesitan mayores cuidados, como podemos decir, como mencionaba el doctor von Borries. Actualmente las sociedades anónimas son las que están sufriendo mayor fiscalización de parte de la autoridad de empresas, porque son sociedades más complicadas en cuanto a su funcionamiento y registro. Por tanto, es muy importante tener en cuenta todos los requisitos del Código de Comercio en cuanto a este tipo de sociedades. Y en esta presentación breve les quiero dar algunos requisitos y algunas recomendaciones al momento de registrar la sociedad anónima y al momento de cumplir con todos los requisitos que el código exige. El costo de la inscripción de la sociedad anónima es de 584.50 bolivianos. El trámite también tarda 24 horas desde el momento del pago. Y también es importante realizar el control de homonimia, por supuesto, antes de registrar la sociedad anónima. Esta está registrada, es decir, está regulada por los artículos 217 al 355 del Código de Comercio. A ver, para comenzar, la sociedad anónima, a diferencia de la SRL,
tiene acciones. Ya no hablamos de cuotas de capital, sino de acciones. Y estas acciones son las que forman el capital y sí son títulos, valores negociables en la bolsa. Esa es la principal diferencia entre sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Hablamos ya de accionistas. Entonces, los accionistas, en este caso, se llama sociedad anónima porque no es tan importante ya quiénes conforman esta sociedad, sino qué capitales conforman esta sociedad. Entonces, la responsabilidad, al igual que la SRL, se limita hasta el límite de lo que los socios han aportado. En este caso, el aporte suscrito. Les voy a hablar de lo que es el capital rápidamente, el capital autorizado, suscrito y pagado. Las sociedades de responsabilidad limitada solamente tienen el capital social, que es uno solo. En las SAs existen 3 capitales, autorizado, suscrito y pagado. El capital autorizado es el techo o el tope al que podemos llegar. El suscrito es lo que los socios prometen pagar en un lapso máximo de 2 años. Y el capital pagado es lo que están poniendo los accionistas a momento de constituir la sociedad. Esos son los 3 capitales. Esta sociedad anónima tiene 2 tipos de juntas. Las juntas pueden ser generales, ordinarias u extraordinarias. Y estas juntas expresan la voluntad de la sociedad. Es decir, que cualquier modificación o cualquier aprobación se realiza en las juntas. Estas sociedades anónimas están administradas por un directorio que puede tener mínimo 3 miembros, máximo 12. Y este directorio es el encargado de administrar y regular la sociedad. Y a su vez el directorio está controlado por un síndico, que puede ser una sindicatura plural, es decir, puede ser uno o más de un síndico. Y este síndico es el encargado de controlar el buen funcionamiento y el buen ejercicio del directorio. Y bueno, las acciones pueden ser ordinarias, nominativas, pueden ser al portador o pueden ser preferidas. Pero como les digo, este tema es bastante amplio, lamentablemente por temas de tiempo no tenemos mucho tiempo para explicar, pero estos son, puedo pasar a los requisitos simplemente para el registro, que son el formulario, nuevamente el testimonio de constitución, los estatutos y el testimonio de poder. Entre las juntas ordinarias y las extraordinarias, ambas deben llevarse a cabo en el domicilio de la sociedad, por eso es importante establecer el domicilio, aunque esto está cambiando, como mencionaba el doctor Romero, que pueden llevarse a cabo por videoconferencias, pero siempre la central debe ser llevada en el domicilio de la sociedad. Las juntas ordinarias y las extraordinarias, la diferencia es que las juntas ordinarias manejan el día a día de la sociedad, es decir, toda la gestión, el balance, la memoria anual son aprobadas en juntas ordinarias. Y en juntas extraordinarias se aprueba todo lo que no es atribución de una junta ordinaria. Cualquier modificación que se hace en cuanto a la sociedad se toma en cuenta y se verifica y se vota en las juntas extraordinarias. Bueno, entonces ya llegamos lastimosamente al final del tiempo, pero por supuesto quedo pendiente a cualquier consulta que puedan tener para poder absolverla aquí en la oficina. Así que muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, querida Jimena. Agradecemos tu tiempo, puntualidad. A continuación, para seguir con el webinar, invitamos a la doctora Sindel Rupp con el tema Aspectos pragmáticos para la presentación de documentos ante una fiscalización de la AM. Sindel, abogada de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, con sede en La Paz, diplomada en formación docente para la educación superior en la Universidad Católica Boliviana. Cuenta con cursos en Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, estudios en Contabilidad General. Actualmente se encuentra cursando un diplomado en alta especialización de arbitraje comercial en la Universidad Privada de Bolivia. Antes de la incorporación a Wyatt y Bomborries, trabajó en estudios jurídicos del rubro, donde adquirió experiencia en asesoramiento legal transversal, sobre todo en el área corporativa, tributario y laboral. Posteriormente fue asesora legal interna de una empresa de distribución y logística. Actualmente, dentro de nuestra firma, se desempeña en el área de derecho corporativo, especializada en el due diligence corporativo, creación de empresas y sucursales constitutivas en el extranjero. Al igual
de actuar en mecanismos preventivos, reactivos y resolutorios para las empresas. Te cedemos la palabra, querida Cindy. Muchas gracias, Verónica. Buenas noches a todos. Acá les comparto mi presentación. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta noche? De los aspectos pragmáticos para la presentación de documentos ante una eventual fiscalización AEMP. El qué hacer en la realidad. Bueno, una vez que nos llega la fiscalización AEMP, tenemos que responder de una manera puntual, objetiva, clara y precisa. ¿Por qué? Si en algún momento ya les ha llegado a sus empresas la fiscalización AEMP, o si no les ha llegado, se las muestro en este momento. La AEMP está mandando este tipo de requerimientos a todas las sociedades anónimas. Al momento se han mandado a 2.500 empresas al momento, que esto no implica que no van a seguir mandándolas. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo 2 de los libros de las sociedades anónimas. En este caso es el libro de registro de acciones y el libro de actas de junta de accionistas. Ahora, al solicitar estos 2 tipos de documentos, la AEMP se está asegurando de que el libro de registro de acciones cuadre con el libro de acciones de la empresa. Eso quiere decir de que tienen que estar las firmas de los accionistas, del directorio, del síndico, y esta información cruza y se asienta en el registro de acciones. ¿Cómo se asienta y cómo cruza la información? Cada transacción que se realice en la empresa, cada acto que suceda, tiene que ir plasmado en el registro de acciones. Si una empresa cuenta con 3 accionistas o 5, cada uno tiene que tener un espacio en su registro de acciones. Entonces, ahí se va a señalar las fechas de ingreso, las fechas de transferencia, si existen gravámenes o no. ¿Para qué? Para que la autoridad, al momento que tenga el libro de registro de acciones, va a tener conocimiento de quiénes son los actuales accionistas y para saber qué es lo que ha pasado en la sociedad, ya que cuentan estos libros la historia de de la sociedad como tal, qué es lo que ha pasado, quiénes han hecho transferencias y demás. Entonces es como que la AEMP va a empezar a hacer una búsqueda de todas las personas que han pasado como accionistas de la empresa y que van a hacer. Por otro lado, tenemos el libro de actas de junta de accionistas. ¿Qué es lo que tenemos que presentar acá? En este libro está pidiendo la AEMP actualmente todas las actas que se hayan realizado en el año 2021 y 2022. ¿Con qué tenemos que cumplir mínimamente? Con un acta de junta ordinaria anual en la que se señalen los requisitos, o sea, que estén plasmados como orden del día todo lo señalado en el Código de Comercio. Mínimamente deben estar estas 2 actas en el libro de acta de junta ordinaria. Entonces, si la empresa ha tenido actas de juntas extraordinarias, igual deben estar plasmadas en este libro, y si están dentro de este parámetro de fechas, tienen que presentarse ante la AEMP, y obviamente todos los datos plasmados en estas actas tienen que coincidir con el registro de acciones y con las acciones en sí de la empresa. ¿Cómo se tiene que presentar esto? Si pudieron ver las solicitudes de información de la AEMP, ellos están solicitando los documentos en original. Y si no se presentan documentos originales, ellos están aceptando presentar copias legalizadas. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Al haber tanta cantidad de empresas que están presentando todos sus documentos, obviamente existe un riesgo de que los libros originales se pierdan. Entonces, muchas empresas tienen un poco de susceptibilidad porque son
son documentos muy importantes en la empresa. Entonces, existe diversidad de criterios según el funcionario en la EMP, que hasta ahora no logran uniformar todos estos criterios, pero ellos señalan algo, que los documentos a presentar, siendo el libro de registro de acciones y el libro de actas de juntas, tienen que estar notariadas y tienen que estar legalizadas por un notario, en tanto estén en el libro, ¿no? Pero aquí surge una duda y un conflicto entre la EMP y otras autoridades en este momento, es de que ¿cómo un notario puede legalizar documentos que él no ha emitido? Porque estos documentos han sido elaborados por las empresas. Ahora, si bien el libro ha sido aperturado por un notario, él no puede dar fe de algo que él no ha elaborado. Esto implica un gasto para la empresa, es un agotamiento de recursos que se considera innecesario, obviamente viendo el caso en concreto, ya que existen otras salidas que no implican un gasto para la empresa, pero que de igual modo se puede cumplir con la EMP. ¿Cuál es el tiempo para responder a esta solicitud? En principio, se dan 5 días hábiles, recordando que la EMP tiene como domicilio principal La Paz. Todas las empresas que tengan un domicilio en La Paz tienen 5 días hábiles para presentar la documentación requerida. Ahora, en razón de distancia, se agregan 5 días hábiles más. O sea, que todas las empresas que no tengan un domicilio en La Paz, se les extiende 5 días hábiles más. Empero, ¿qué es lo que hemos estado viendo en el transcurso de todas estas solicitudes de la EMP? Que la EMP sí está dando prórroga 5 días hábiles más, pero ¿bajo qué concepto se está pidiendo esta prórroga? He podido percatarme con otras empresas que están solicitando prórroga, pero lo están haciendo de una manera que no es la correcta y que genera y alarma a la autoridad de empresas. Les doy un ejemplo. Cuando se ha solicitado prórroga en un caso, solicitaron tiempo porque la elaboración de documentos requiere mucho tiempo, entonces se les solicita que se les extienda prórroga. Al momento de señalar una elaboración de documentos, ¿qué es lo que la EMP percibe? Esta empresa no tiene sus documentos al día, no puede estar elaborando documentos de gestiones pasadas, está haciendo algo que ha incumplido. Entonces, esto genera una alerta para continuar solicitando información e investigar más. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar de todo esto? Obviamente, como ya lo dijo el doctor von Borries, el resultado de esto es sacar la mayor cantidad de multas e infracciones a las empresas por lo más mínimo que sea. Las empresas necesitan presentar sus documentos y las respuestas de una manera en que no deje dudas a la EMP de que las cosas se están haciendo de determinada manera. Porque si nosotros empezamos a responder todos estos requerimientos, incluso dando información de más, es algo que no compete y es algo que no requiere. A lo que me voy es de que si la AEMP está solicitando información, un ejemplo de estos puntos que está solicitando la AEMP, si se ha realizado la distribución de utilidades o no en la empresa en la última gestión, y en ese caso adjuntar un comprobante contable. Nosotros no necesitamos explicar que la empresa ha generado cierto monto de utilidad y que entonces los accionistas han decidido hacer la distribución y estos serían los montos. No es necesario. Y si la empresa te dio pérdidas, tampoco es necesario. La pregunta es puntual y se tiene que responder de manera puntual para no generar alarmas
y en todo caso pasar quizás un poco más desapercibidos por la EMP y ir manejando todas las situaciones de esta manera. Bueno, cabe recalcar, y es algo muy importante, de que igual como lo dijo el doctor von Borries, si la empresa no ha tenido utilidad en la última gestión y no ha tenido una pérdida, esto no la hace exenta de que no le llegue una multa o una infracción, porque en el caso de que no tenga una utilidad bruta, la base de cálculo va a ser la sumatoria del total de los saldos positivos del patrimonio de la empresa, que obviamente un porcentaje de ellas sí lo va a tener. Entonces, puedo concluir con eso, que todas las empresas necesitan realizar una objetiva, clara y precisa presentación de documentos, obviamente bien pensada ante todo esto. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a ti, querida Sindel, tu tiempo y continuamos con nuestro webinar. Invitamos ahora al doctor Andrés Ríos con el tema Requisitos exigidos por el Ministerio de Trabajo en auditorías, aspectos prácticos. Abogado graduado de la Universidad NUR de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuenta con diplomados en Derecho Empresarial, Derecho Procesal Civil y en Educación Superior en la Universidad NUR. Cursó un posgrado en Derecho Societario y Contratos Comerciales en la Pontificia Universidad Católica de Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente, maestrando de la Maestría de Derecho Empresarial de la Universidad Argentina en la ciudad de Buenos Aires. Ha publicado artículos sobre diversas temáticas de derecho comercial y participó como expositor en el 13º Congreso Argentino en Derecho Societario y en el 9º Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, que se llevó a cabo en la ciudad de Mendoza, Argentina. Te cedemos la palabra, estimado Andrés. Muchas gracias, Verónica. Buenas noches a todos. Voy a compartir ahora. Bueno, en este caso yo voy a abordar muy rápidamente el tema de las auditorías en materia laboral. Principalmente me gustaría repasar, digamos, el marco normativo en el cual el Ministerio de Trabajo realiza las inspecciones o las auditorías, en todo caso, y si bien este es un detalle bastante resumido de las normas, pero son las principales que toman en cuenta el Ministerio. Estamos hablando de la Ley General del Trabajo y su decreto reglamentario, que es la norma bajo la cual se regulan las relaciones laborales, la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, la norma técnica 09-18, que establece el programa de salud y seguridad en el trabajo, la ministerial 477 de 2022, y finalmente la recién publicada resolución ministerial 1104-2022, que es el reglamento para el refrendado del formulario único. Siguiendo, entonces, principalmente el Ministerio de Trabajo realiza dos tipos de auditorías o inspecciones. La primera, que es la inspección en materia de cumplimiento de leyes sociales, que esta es una inspección que está destinada a vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y exigir responsabilidades, principalmente establecer multas económicas en caso de que se produzca una infracción. Y la inspección técnica en materia de higiene, seguridad ocupacional y bienestar básicamente tiene como finalidad identificar y localizar diferentes factores de riesgo que se presentan en las áreas de trabajo de la empresa para de alguna forma abordar alternativas para subsanar cualquier tipo de riesgo que se presente en el trabajo. Y finalmente, en caso de que existan bastantes incumplimientos a la normativa, establecer multas económicas para los empleadores. En el caso de las auditorías en materia sociolaborales, los requisitos básicamente son legales y documentales, y una breve enumeración de los principales documentos que el Ministerio de Trabajo exige a los empleadores al momento de hacer el
el requerimiento, y tenemos los contratos de trabajo visados, los finiquitos, ahora obviamente bajo la nueva normativa que recién salió y que habíamos comentado anteriormente, el ABC del Seguro Social del Empleador, formularios de inscripción de las AFPs, constancia de presentación de las planillas salariales, aguinaldos, etc. O sea, una serie de requisitos de índole legal, principalmente y documental, que exige el Ministerio durante la inspección. Y en el caso de las inspecciones técnicas en materia de higiene y seguridad ocupacional, es una inspección de índole técnica. Ahí he puesto algunos requisitos. Generalmente las inspecciones llegan a tener hasta 36 puntos que son objeto de verificación en una primera instancia, y posteriormente el Ministerio de Trabajo otorga un plazo de 30 días calendario para poder subsanar las observaciones que se presentan. He destacado al azar algunos requerimientos que hace el Ministerio, por ejemplo, el establecimiento del plano eléctrico para verificar las instalaciones de iluminación, tomacorrientes, maquinaria y equipo, luego un diseño de instalación para el sistema de protección contra rayos, adicionalmente las conexiones a tierra. También existen programas de evacuación, sistemas contra incendio, es decir, son una serie de requisitos de índole técnica que el trabajador tiene que cumplir a efectos de velar por la salud, seguridad y bienestar en el trabajo, ¿no? Las multas en caso de incumplimiento están establecidas en la resolución ministerial 855/2014, y básicamente el criterio que establece el Ministerio de Trabajo está en función a la cantidad de trabajadores y por cada hito de incumplimiento. Es decir, verifica la cantidad de incumplimientos y le asigna a cada incumplimiento un valor que va a estar fijado en proporción a la planilla. Si la nómina de la empresa tiene de 41 a 50 trabajadores, cada incumplimiento va a significar una penalidad de hasta 55.000 bolivianos. El proceso de cobranza de la multa por parte del Ministerio de Trabajo es a través de la vía coactiva, y adicionalmente esta multa es reportada a la Contraloría General del Estado, lo cual obviamente tiene un impacto con relación a las empresas que tienen vinculación con el Estado o empresas estatales, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. Ha sido muy rápido y muy práctico, digamos, y estoy atento a cualquier consulta. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Andrés. Y seguimos con el último panelista, pero no menos importante, el doctor Fernando Lemaitre, que nos dará el tema el nuevo marco normativo sobre la reincorporación laboral. Fernando es abogado, graduado con honores de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, La Paz, máster en Derecho Empresarial Corporativo en la Universidad de Quino, Bolivia. Fernando es miembro de Wire y Bonborias desde el año 2009 y tiene el cargo de socio desde el 2018. Tiene amplia experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales en arbitraje ad hoc y administrativos, contratos civiles y comerciales, derecho civil, comercial, constitucional y laboral. Ha negociado exitosamente con sindicatos y empleados en conflictos laborales complejos. Es director del Departamento de Derecho Laboral y codirector del Departamento de Derecho Procesal de la Oficina de La Paz. Adelante, querido Fernando. Muchas gracias, estimada Verónica. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los participantes. Voy a compartir en este momento una presentación que ahora la tienen en pantalla. Y el tema que vamos a tocar, de hecho ahora, es sobre el nuevo marco normativo sobre la reincorporación laboral. ¿Y por qué hemos decidido, de hecho, tocar este punto? Y es porque, si bien no deviene exactamente dentro de lo que son las multas, que a su vez surgen de la fiscalización de la EMP, hemos podido ver que por un mal manejo muchas veces de lo que son los procedimientos
administrativos y procedimientos de impugnación en cuanto a la reincorporación laboral, muchas empresas han sufrido grandes contingencias y se han visto en una serie de conflictos que ciertamente bajo un buen asesoramiento y un buen conocimiento de la norma se pueden evitar. Y en cuanto a la reincorporación laboral, no solamente que tenemos normas que devienen inclusive de antes de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, sino es que ha ido mutando e inclusive ahora estamos a puertas de la promulgación de una nueva ley que va a crear un nuevo procedimiento sentando nuevas bases para lo que es la reincorporación laboral. A continuación voy a hacer una exposición breve, he tratado de comprimir lo más posible todo esto que les doy de adelanto y podemos ver en principio lo que es el marco constitucional relativo a la reincorporación. Y en Bolivia pasa que hemos pasado de tener un sistema laboral de estabilidad relativa a un sistema de estabilidad laboral absoluta rígida. ¿Y sobre qué base? En principio, sobre la base del propio artículo 46 de nuestra Constitución Política del Estado, que establece que todas las personas tenemos derecho a una fuente laboral estable, que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, no se puede renunciar a ellas, son nulas cualquier convención en contrario, y que se prohíbe el despido injustificado. Ahora vamos a ver con más detalle ese último punto. Y es así que es muy interesante y lo que ha sentado las bases de lo que hoy conocemos como el proceso de reincorporación laboral es el Decreto Supremo 28699. Pero fíjense que este Decreto Supremo es del 2006, es anterior a la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado. Pero ya este decreto reconocía la atribución a favor del Ministerio de Trabajo para que sea el ministerio quien tenga la facultad de poder identificar si efectivamente ha habido un despido, una desvinculación legal o ilegal, entendiéndose como una desvinculación ilegal aquella que se aparta de las causales de desvinculación expresamente contenidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo. Era el nacimiento, podemos hablar de la primera imagen de lo que es este procedimiento. Porque, ¿qué pasaba cuando se tenía una orden de reincorporación laboral, pero el empleador se resistía a cumplirla? En ese entonces, lo único que el empleado tenía como herramienta para hacer valer esta decisión era ir a la vía ordinaria laboral y hacerla valer en un proceso que evidentemente tenía un tiempo muy prolongado de tramitación. Pero luego surge el Decreto Supremo, el 495 del 2010, de 1 de mayo, y aquí evidentemente este es un Decreto Supremo que ha sido promulgado ya en vigencia de la nueva Constitución, entendiendo los derechos laborales como derechos que merecen una protección inmediata. Y es en este sentido que cuando se tiene una orden de reincorporación que no es cumplida, se faculta al empleado afectado que pueda acceder de manera directa a la justicia constitucional, es decir, que puede interponer una acción de amparo constitucional para hacer cumplir o ejecutar esta decisión administrativa en sí, que es emitida por un ministerio. Pero dentro de las modificaciones que se tienen, número uno, lo que les decía, la posibilidad de acudir a una acción de amparo para su cumplimiento, y lo segundo es que esta combinatoria puede ser impugnada en la vía judicial, pero la figura cambió, porque ahora resulta que quien puede impugnar en la vía judicial en un proceso ordinario laboral bastante amplio es el empleador, porque ahora el empleado es el que tiene como herramienta la acción de amparo constitucional, es decir, una modificación sustancial dentro de lo que es este trámite. Y es así que el ministerio, en función a lo que es este último decreto supremo, ha emitido la resolución ministerial 868 del 2010 y es importante tenerla presente porque esta resolución hoy es vigente y estos son los pasos que deben seguirse para lo que es la tramitación de un proceso de reincorporación, en su etapa administrativa. Lo primero, cuando se trata de una reincorporación que se le hace llegar una demanda, una solicitud de reincorporación al empleador,
es con una citación única. Y hago énfasis en esto porque sé que hay mucha confusión. Cuando parte del Ministerio de Trabajo reclamaciones sobre el pago de beneficios sociales, estamos hablando de 3 citaciones más una combinatoria. Y muchas veces se cree que en este caso, cuando es una reincorporación, sería el mismo camino. Pero no es así, es una citación única. ¿Y qué pasa si uno no va a esa citación? La inconcurrencia del empleador se considera como prueba plena y una aceptación de un despido injustificado e ilegal. Más allá de la legalidad o ilegalidad o inconstitucionalidad de esta previsión, lo cierto es que ese es el manejo, al menos en el área administrativa, que se da hoy. Entonces es de fundamental importancia atender una de estas citaciones. El empleador debe proporcionar la documentación que desvirtúe el despido injustificado. Aquí estamos sobre la base de lo que es el principio de inversión de la prueba. No es el trabajador quien tiene que probar lo que él está denunciando, es el empleador quien tiene que desvirtuar. La combinatoria de reincorporación es emitida por el jefe departamental del trabajo, es de obligatorio inmediato cumplimiento, nada lo detiene, dicho en otros términos, aunque se interponga un recurso administrativo de revocatorio, un posterior jerárquico, se inicie una acción de amparo constitucional o finalmente se vaya a la justicia ordinaria, nada detiene el cumplimiento de hecho de esta decisión. Ahí empezamos a notar dentro de cuáles son los desequilibrios y los problemas que surgen con este tipo de medidas absolutamente proteccionistas que están más enfocadas en la protección del trabajador y no en sí de la unidad productiva, que muchas veces el dejar en este ámbito de vulnerabilidad a una unidad productiva como podría ser una empresa, podría derivar en la afectación de fuentes de trabajo de muchas personas más, pero vamos a seguirlo viendo. Esta decisión puede ser, como lo decía antes, puede ser impugnada en la vía judicial y no implica la suspensión de la reincorporación. Ahora bien, como ya sabemos, ahora que la justicia constitucional se ha vuelto una herramienta que permite o se le está utilizando para poder ejecutar una decisión administrativa, se han emitido distintas resoluciones de amparo. No ha habido uniformidad en este sentido, y es así que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha dictado sentencias constitucionales de manera A, B, C y D, muchas veces contradictorias. Pero pasa que ¿dónde surge aquí el conflicto? Y es que el Tribunal Constitucional, que ha sido creado para velar por que se respeten los derechos constitucionales, en alguna medida simplemente se lo ha vuelto ahora como un ente casi policíaco que tiene como tarea garantizar o velar por el cumplimiento efectivo de una decisión administrativa, en este caso que proviene del Ministerio de Trabajo, que instruye una orden de reincorporación. Entonces, en principio, se han emitido sentencias del tribunal, ahí cito alguna, en la que establece que el Tribunal Constitucional debe verificar la fundamentación y motivación antes de ordenar el cumplimiento de una combinatoria de reincorporación. ¿Y esto por qué? Porque el Tribunal Constitucional dice, bueno, nosotros no podemos ordenar el cumplimiento de algo que potencialmente puede ser ilegal. Si es una resolución de reincorporación que no tiene ni siquiera una debida motivación o congruencia, entonces no podemos ordenar su cumplimiento. Estamos vulnerando otros derechos. Hay otra línea, una segunda. Verificar únicamente la emisión y cumplimiento, absolutamente rígida esta segunda línea del Tribunal Constitucional, en la que dice que lo único que deben verificar es que exista una orden de reincorporación y ver que esta no haya sido cumplida, nada más, es decir, sin ingresar a ningún tipo de análisis de fondo, ni siquiera de los hechos y tampoco de derecho. Una tercera posición del propio Tribunal Constitucional, que se debe dar cumplimiento en todos sus términos. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces las órdenes de reincorporación, las combinatorias, no solamente instruyen la reincorporación del trabajador, sino también muchas veces viene acompañado del pago de beneficios sociales, de otros beneficios de seguridad social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el Tribunal Constitucional muchas veces decía, vamos con la reincorporación, pero no con el pago de los salarios de vengado, porque existe una duda razonable sobre si estos han sido efectivamente y debidamente cuantificados. No, pero ese es un escenario que era una figura 3, y la figura 4
que tal vez es la más abierta, la más legalista, es que debe analizarse aspectos inherentes a cada caso. Es decir, que el Tribunal Constitucional deja de ser un ente mecánico que simplemente ordena el cumplimiento de una orden de reincorporación. Y dice, no, debemos ver cada caso en particular. ¿Y esto por qué? Porque como sabemos, una persona que ha sido desvinculada tiene la opción de o cobrar sus beneficios sociales o demandar su reincorporación, porque no puede hacer las dos cosas. Pero han habido casos en los que el trabajador ha cobrado los beneficios sociales y además ha demandado su reincorporación. Entonces, por la circunstancia que fuese, el Ministerio de Trabajo ha ordenado su reincorporación y el Tribunal Constitucional dice, pero yo no puedo seguir ese camino. Si eso es ilegal, ¿no es cierto? Entonces, ahí van viendo, de hecho, las contradicciones. Entonces, en esa línea es que el año pasado el Tribunal Constitucional ha decidido emitir una resolución de unificación de criterios jurisprudenciales. ¿Y esto por qué? Porque las sentencias del Tribunal Constitucional tienen un efecto de vinculatoriedad, y no solamente vertical, que se refiere a la vinculatoriedad respecto de otros órganos administrativos y judiciales, sino también hay la vinculatoriedad horizontal, que se refiere a que el tribunal que ha emitido esta sentencia constitucional es ese mismo tribunal que debe respetar sus propias decisiones a través de todas sus salas. Entonces, todo este desorden que lo veíamos ha sido unificado, por lo menos por ahora. Pero aparentemente, y a mi criterio, creo que la solución ha sido peor que la enfermedad, porque ha terminado siendo absolutamente rígido. ¿Y cuál es la nueva línea que hoy día el Tribunal Constitucional debe abordar para dilucidar aspectos relativos a la reincorporación? Número 1, bajo el principio de que la tutela, la orden de reincorporación a través de una acción de amparo es provisional, dice que solamente las autoridades judiciales y administrativas idóneas para resolver el fondo. Es decir, el Tribunal Constitucional hoy día no va a discutir si se trata de un contrato por tiempo indefinido, por realización de obra o por cualquier otro. La justicia constitucional no puede analizar si existió una debida o indebida fundamentación. A mi criterio eso es terrible, porque podemos tener mañana una orden de reincorporación de un trabajador o una empresa en el que básicamente no se explique nada de las razones de por qué sí o por qué no, y el Tribunal Constitucional no puede hacer nada al respecto. Es decir, el Tribunal Constitucional, a través de una acción de amparo, puede revisar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, como la máxima institución judicial de nuestro país, pero no puede hacer a tiempo de revisar una orden de reincorporación del Ministerio de Trabajo. Realmente ilógico. Otro punto, la justicia constitucional no puede verificar si los hechos que dieron lugar a la reincorporación merecen tal determinación. Volvemos a que están impedidos de revisar el fondo de los asuntos, y debe darse cumplimiento integral de la combinatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones. Es decir, si la orden de reincorporación dice reincorporación, salarios devengados, otro tipo de beneficios sociales, tiene que hacer una réplica matemática de lo que dijo el Ministerio de Trabajo. Pero entonces aquí caemos en cuenta de una cosa. ¿Qué es lo que se está utilizando entonces para la justicia constitucional? Es que en caso de incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional o de una acción de amparo, tiene una connotación penal, porque ahí la persona que incurre en un delito, que es el delito precisamente de desobediencia a una orden que emana de una acción de amparo. Entonces resulta que el empleador que no haya dado cabal cumplimiento a esta decisión, es pasible de que se le interponga una acción penal y pueda seguir todas las consecuencias propias de ese tipo de procesos. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos ahora? Tenemos el proyecto de ley, que es el 283, que ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional hace poco tiempo atrás, si no me equivoco, un mes atrás, y va a ser promulgada. Se estima que en los próximos meses, no se sabe si será 1 o 2 o qué, pero cambia sustancialmente dentro de lo que es este procedimiento, y es importante conocerlo. Lo primero,
Se establece un nuevo procedimiento para la reincorporación laboral en el que de igual forma va a tener una participación estelar protagónica el Ministerio de Trabajo. En este caso, el Ministerio de Trabajo va a dictar 3 tipos de resoluciones. Una, resolución de reincorporación. 2, resolución de cumplimiento de pago y remuneraciones. Y una resolución de cumplimiento de fuero sindical. Este tipo de resoluciones, de hecho, ahora que van a ser emitidas, ya no van a tener un recurso de revocatoria o un jerárquico, van a tener simplemente un recurso de revisión que va a ser de conocimiento del ministro de Trabajo, ministro o ministra de Trabajo. Y el único punto, que es el final, y con esto voy a cerrar. ¿Qué pasa si se incumple una instrucción de reincorporación? Como les explicaba antes, la gente iba por el camino del amparo. Hoy no, hoy se va a ir, o según una vez que se promulga esta norma, si se la promulga, se va a ir a un proceso judicial en materia laboral, pero utilizando la instrucción del Ministerio de Trabajo de reincorporación como un título coactivo que va a ser de cumplimiento obligatorio, y de nuevo entramos en un margen de gran riesgo. Como propio título ejecutivo no va a haber una etapa de debate. No se va a poder discutir en esta vía judicial laboral si es correcto o no es correcto, simplemente hay que ejecutarlo. De nuevo, sobre el riesgo de que se impongan medidas cautelares, desde la anotación preventiva, el embargo, hasta la detención de los representantes de una empresa empleadora o del propio empleador. Entonces, ¿que el empleador va a poder impugnarla? Sí, va a poderlo a través de un proceso ordinario, ¿no es cierto? Un proceso ordinario laboral que tiene un camino bastante largo. Entonces, resumiendo, y con esto cierro, estamos ante un escenario ciertamente incierto, ¿no es cierto? Se ha creado, desde mi punto de vista, un desequilibrio excesivamente proteccionista a favor del trabajador. Hay los antecedentes que justifican para muchos estas decisiones, pero esperemos que con la ejecución y promulgación de estas nuevas normas encontremos un equilibrio que no solamente proteja al trabajador, que sí merece toda la protección, pero también las unidades productivas, que son las empresas y quienes generan las fuentes de empleo. Eso es todo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo de la oficina del prestigioso bufete de abogados Guayar y von Borger, tanto de Santa Cruz como de La Paz. Para finalizar, le cedo la palabra al doctor Iber von Borries, que nos quiere dar unas palabras de cierre. Muchas gracias, Verónica. Bueno, queremos agradecer a todos los asistentes a este webinar. Lamentablemente el tiempo siempre resulta corto cuando son temas tan interesantes y sobre todo de tanta preocupación para las empresas. No obstante, y por razones de tiempo, las preguntas que nos han ido formulando a lo largo del evento las vamos a contestar una por una de forma individual al email que han dejado registrados al momento de su inscripción. Simplemente agradecer a todos mis copanelistas y agradecer a todos los asistentes, indicarles que estamos a su entera disposición. En el bufete somos un equipo multidisciplinario con personas con mucha experiencia justamente atendiendo este tipo de temas y de situaciones, es decir, cuál es la mejor forma de reaccionar, cuál es la mejor estrategia y qué es lo que se debe hacer y sobre todo cómo se debe cumplir con estos requerimientos de parte de las autoridades de Bolivia. Tenemos muchos productos que ofrecerles, hacerles due diligence, revisión in extenso y una revisión exhaustiva de todos los documentos constitutivos de la empresa, si vienen cumpliendo absolutamente con todo lo que la ley establece desde varias aristas, tanto del ángulo del derecho societario, corporativo, laboral, aduanero, tributario, en fin. Consideramos que contamos con el equipo suficiente, además de contar con un equipo de 10 auditores. Esa es una diferencia y una ventaja comparativa que tenemos. Y simplemente para finalizar, me gustaría compartir con ustedes los emails de contacto para que los registren y en caso de que tengan alguna consulta, por favor, siéntanse en absoluta libertad de escribirnos tanto al correo electrónico de Santa Cruz como de La Paz.
Eso es todo. Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Tengan ustedes muy buena noche. Muchísimas gracias. Le agradecemos a todos la participación y estamos prestos a cualquier consulta a los correos electrónicos. Con esto cerramos la transmisión. Muy buenas noches.